Así y es, tenemos pues, invitados. Tenemos invitados. Voy a pasar por detrás, yo permiso. Claro, tenemos temas invitados. Vamos a ir por el tema que dice la propuesta de la nueva Constitución respecto al pluralismo jurídico. Vamos a hablar de precisamente la propuesta de la nueva Constitución con respecto al sistema jurídico, ¿no? El sistema judicial. Tenemos dos invitados. Tenemos a Camila Flores, diputada de la República. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, No, gracias Julio, a usted gusto por estar venir. acá. Sí, muchas gracias. Y tenemos a don Fernando Atria, que es ex constituyente también, para conversar con nosotros. También, por supuesto, profesor constitucional, abogado. Los dos son abogados, usted también es abogado. Así es que aquí tenemos dos abogados para conversar del tema. Vamos. Mira, vamos a empezar por los temas que son, podríamos decir, más oreja y por lo tanto más polémicos. Esto de que va a haber dos sistemas de justicia. Voy a leer para ver si arriba me acompañan con el artículo 309. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de sus derechos a la libre determinación coexisten, coordinados en un plano con el Sistema Nacional de Justicia. Básicamente aquí, para ponerlo en sencillo, se dice que en el Sistema Nacional de Justicia van a haber dos tipos de justicia, que es lo que se ha dicho, una, la justicia indígena, y la otra, podríamos decir, la justicia del Sistema Nacional de Justicia, la justicia que uno puede encontrar como la justicia habitual. Efectivamente, se entiende del texto que hay dos sistemas de justicia distintos para Chile, chilenos y pueblos originarios, pueblos indígenas. ¿Cómo lo entiende Camila Flores? Bueno, efectivamente la norma es bastante clara. Van a existir los sistemas de justicia indígena, que es el artículo 11 que tú acabas de leer en este minuto, el artículo 309. Y aparte de este sistema, ¿cierto?, está el sistema de justicia nacional para quienes somos chilenos. Dentro de los sistemas de justicia indígena, hoy día, digamos, de acuerdo al borrador y a la propuesta que nuestros convencionales aprobaron, estarían existiendo hasta la fecha 11 sistemas de justicia indígena. Por lo tanto, estos 11 debieran coexistir además, ¿cierto?, con el sistema de justicia nacional. Y ahí es donde se genera todo un debate, divergencias, y donde, por supuesto, algunos nos llaman, desde mi punto de vista, al peligro, porque desde mi punto de vista personal, y de varios además, aquí lo que se está ocurriendo al final del día es que se termina con la igualdad ante la ley. O sea, no va a haber una ley igualitaria para todos los chilenos, seamos mapuches o no mapuches o de cualquier otro pueblo originario, digamos. No va a haber un solo sistema, entonces, por lo tanto, el peligro del terminar, desde mi punto de vista, con la igualdad ante la ley es súper complejo, porque además la norma que se aprueba en este borrador no deja esclarecido, no se establece respecto, por ejemplo, qué pasa si un chileno, cualquiera de nosotros acá presente, tiene un conflicto, una divergencia, ¿cierto?, con alguna persona de alguno de los pueblos indígenas. No queda establecido cuál va a ser en definitiva el sistema de justicia que lo va a juzgar, si es el sistema de justicia de ese pueblo indígena o el sistema de justicia nacional. Entonces ahí evidentemente entra en un conflicto, o sea, en el fondo se le va a tener que reconocer a estos pueblos indígenas su derecho que además no conocemos, porque ninguno de estos 11 sistemas de justicia indígena está escrito en alguna parte donde nosotros podamos llegar, bajar y ver a qué nos podemos enfrentar el día de mañana si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con alguien del pueblo Aymara, por dar un ejemplo. ¿Y quién me va a juzgar? Las costumbres, las tradiciones, el derecho, que insisto, que no está escrito, que no conocemos de ese pueblo Aymara, y no el derecho nacional. Entonces, claro, ¿Y por qué usted podría ser juzgada por una ley aymara? ¿Perdón? ¿Por qué podría usted ser juzgada por una ley aymara? Porque si tú tienes, por ejemplo, tienes un choque de auto, ¿ya?, chocas con una persona que va en su auto y esa persona es del pueblo aymara. Y tú quieres que, por ejemplo, te paguen los gastos del choque del auto en el caso que sea esa persona de ese pueblo indígena, cualquiera sea, digamos, el responsable de eso. Entonces tú dices, ¿y a qué justicia lo llevo? ¿Lo llevo a la justicia nacional? ¿Lo llevo a la justicia de ese pueblo indígena que corresponde a la persona que cometió, por ejemplo, un delito en mi contra? Claro, alguien me podrá decir... ¿Va a haber un juzgado de policía local aymara, dice usted? Es que eso no está establecido, no lo tenemos claro. O si una persona es víctima de un robo, de un hurto, de una violación, no sé. Usted dice algo clave y que lo puede
no está claro. Lo que pasa es que las competencias que va a tener el Sistema Nacional de Justicia, en diferencia de la justicia indígena, eso va a ser establecido por una ley que se va a discutir en el Congreso. Cuáles son los detalles de las competencias de cada uno de los sistemas de justicia todavía no está definido, ¿no es cierto?, en la Constitución, Fernando, por lo que nos explicó Javier Couso hace un tiempo atrás. Esto es producto y objeto de una ley que lo va a determinar. No está el detalle acá en el proyecto de nueva Constitución. Bueno, eso está explícitamente dicho en la Constitución. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales, en primer lugar. Pero yo diría, aquí hay que pensarlo al revés. No es que aquí hay una cuestión de reconocimiento de culturas de los pueblos indígenas. Y esas culturas tienen tradiciones y costumbres conforme a las cuales ellos deciden sus conflictos. Y yo creo que el reconocimiento de los pueblos originarios, tema en el cual yo no he escuchado a nadie que esté en desacuerdo, el reconocimiento tiene que contener una dimensión en que se reconoce la posibilidad de esos pueblos de apelar a sus costumbres y a sus tradiciones para solucionar sus conflictos. Esto primero, tiene ciertos límites constitucionales. El límite más evidente es que estos sistemas, en todo caso, deben respetar todos los derechos fundamentales, ¿no? O sea, hay una serie de caricaturas que se han hecho, no digo aquí, que se han hecho respecto de lo que podrían contener podrían ser estas costumbres o tradiciones, pero en todo caso ellas siempre tienen que respetar los derechos fundamentales. Segundo, entre esos derechos fundamentales, indudablemente, o sea, está numerado en el artículo 112, lo que se llama el principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por un delito que no está descrito en la ley, y nadie puede ser sancionado con una pena distinta a la que fija la ley, y esa ley es ley nacional. Por lo tanto, estos sistemas jurídicos indígenas no van a tener relevancia para la fijación de delitos o de penas. Todo eso queda fuera. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Pero el ejemplo de la diputada... Queda la pregunta de cuáles son los criterios con los cuales se va a fijar la competencia de estos sistemas. La solución tradicional, la solución natural, es que sea... Esto lo va a fijar la ley, por supuesto. Así como cuando la Constitución dice que habrá ciertos tribunales, bueno, la ley tiene que crear esos tribunales, la ley tiene que atribuirle la competencia. Aquí en la Constitución no dice cuál es la competencia de los juzgados, de los juzgados de garantía, o de los juzgados de juicio oral en lo penal, o de los juzgados civiles. No dice en la Constitución, eso está en la ley. Del mismo modo, la ley va a fijar los límites. Y entonces la decisión, esa es una decisión que le corresponderá al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, basta ver la discusión que está habiendo ahora, no hay mucha razonabilidad en pensar que el Poder Legislativo va a adoptar reglas como si cualquier persona, por casualidad, choca en cualquier lugar con una persona que pertenezca a un pueblo originario, eso significa que el conflicto entero se va al sistema jurídico de ese pueblo originario. En ese caso, o sea, los sistemas jurídicos de los pueblos originarios tienen que ser pensados como sistemas jurídicos que solucionan, conforme a sus tradiciones y costumbres, los conflictos que tienen ellos dentro de los pueblos originarios. Es que eso no está claro. Eso no lo dice en ninguna parte, Fernando, de este proyecto de nueva Constitución, porque primero, está bien, las costumbres no constituyen necesariamente derecho. Que esa es una diferencia importante, porque nosotros tenemos un derecho, tenemos códigos determinados, el Código Penal, el Código Procesal Penal, los chilenos sabemos cuáles son los delitos, cuál es el catálogo de delitos que podemos cometer, cuáles son las sanciones aparejadas, pero respecto de estas personas, que también son chilenos, nomás que parte también de un pueblo indígena, no tenemos idea. Entonces hay una diferencia importante desde mi punto de vista entre la costumbre y entre el derecho. Eso por un lado. Ahora, no tenemos idea, porque no está establecido, porque tú me dices, eso lo va a hacer la ley, si efectivamente cuando tú tienes un conflicto con alguien de un pueblo indígena, vaya necesariamente ese conflicto estar en alguna de las dos sedes. O sea, eso ya es para mí una aberración. Si en Chile debiéramos tener un solo sistema de justicia para todos. Y por eso es que la encuesta que hace la encuesta CEP, cuando se le pregunta por el pluralismo, ¿cierto?, a los encuestados de los pueblos indígenas, el 70% de ellos, según esta encuesta, está en contra de esto. Pero porque no les parece. El tema del choque, entonces, que es tan difícil pero, entender. Monse, solamente pero para el tema del choque que dice la diputada, podría un ser robo, eventualmente un hurto, entre una persona que no es de un pueblo originario y una persona que sí pertenece a un pueblo originario. ¿Podría ser resuelto y competencia del sistema de la justicia indígena? Pero es que... bueno, eso lo va a tener que fijar la ley.
Pero eventualmente si uno piensa que todo lo que la Constitución, todo lo que no es inconstitucional se puede hacer y entonces es igualmente real, no hay cómo escribir una Constitución. Es decir, ¿podría mañana el legislador derogar el delito de homicidio? Sí, podría. No hay ninguna parte de la Constitución que diga que el legislador deberá sancionar el delito de homicidio. Entonces, quiere decir que la Constitución, de un modo inaceptable y arbitrario, deja la posibilidad abierta de que la ley derogue el delito de homicidio. Bueno, en rigor la deja abierta, pero eso no es lo mismo que decir esta es una Constitución que llama al legislador a derogar el delito de homicidio. Eso no tiene sentido. Esto, creo yo, es una cuestión interesante. No hay ninguna razón para pensar que el reconocimiento de sistemas jurídicos diferenciados, en este sentido, atenta contra la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley también es un límite que está contenido en la Constitución. Esto existe en buena parte de los países que han enfrentado el problema de una relación más bien tóxica, histórica, con los pueblos originarios y han ido siendo capaces de construir maneras de superarlo. Esto es lo que esta Constitución contiene en esta materia. Pero, Fernando, un esfuerzo por trabar con los pueblos originarios, una relación distinta de la que hemos tenido por 200 años. Y en ese esfuerzo, cuando uno mira las experiencias de los países que han hecho ese esfuerzo ya, porque esto no es la primera vez que pasa en el mundo, pasan por reconocer una esfera para que ellos puedan apelar a su cultura, a sus tradiciones, a sus costumbres. No es preciso lo que dice Fernando, porque en lo que se ha avanzado en la experiencia comparada es reconocer la multiculturalidad, que es muy distinto al pluralismo jurídico. Efectivamente, en estos países ha avanzado en todo lo relativo a la cultura de cada uno de ellos. Los sistemas jurídicos indígenas reconocidos existen en Colombia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, Fernando, países latinoamericanos, países del primer mundo. Es que no es preciso, te insisto, no es preciso reconocer la plurinacionalidad y con todas las implicancias del pluralismo jurídico. Solo plurinacionalidad, estamos hablando de sistemas jurídicos indígenas. Así es. Sistemas jurídicos indígenas hay reconocidos en buena parte de los países que han enfrentado este problema, y ya mencioné algunos de todo tipo. Pero dime, ¿en cuál de ellos, Fernando, se deja la posibilidad abierta a que una persona que no es parte de ese pueblo indígena también sea juzgado? ¿En cuál de ellos la Constitución excluye de antemano la posibilidad de que un choque sea materia de un sistema jurídico indígena? Fernando, yo no conozco ninguna Constitución que diga... Ejemplo, es que me encantaría saber un ejemplo concreto, Fernando, tú que también eres constitucional. ¿En qué lugar del mundo y cómo y en cuál es la competencia? Ya, Nueva Zelanda, que siempre se usa como modelo. Son en general. Nueva Zelanda, pero un caso concreto, internas, ¿tiene algún ¿cuáles son las competencias? Cuestiones vecinales, cuestiones de relaciones entre vecinos, problemas de deslindes, algo parecido a lo que la nueva Constitución va a crear como mecanismos de resolución de conflictos en centros de justicia vecinal en el sistema nacional, a ese tipo de cuestiones, cuestiones de conflictos de familia. Cuestiones internas a una comunidad indígena que se solucionan por aplicación de estas costumbres y tradiciones indígenas. Pensar, hay una cuestión que yo creo que es natural cuando uno enfrenta un cambio considerable, que pensar que las cosas no van a ser igual a como eran lleva a pensar que esto va a ser un caos, que en vez de haber Senado o haber Cámara de las Regiones, lleva a decir, esto es posibilidad de totalitarismo. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud más abierta aquí. Nosotros hemos tenido durante 200 años una relación con los pueblos originarios que ha sido de opresión, despojo, marginación, etc. Todo esto no está reconocido por los izquierdistas radicales de la Convención. Esto está reconocido por la Comisión de Nuevo Trato, que fue convocada por el presidente Ricardo Lagos y presidida por el expresidente Patricio Aylwin en su momento. Y esa comisión reconoció esta historia. Entonces, esta Constitución lo que contiene es y los sistemas jurídicos indígenas son parte de eso, es un esfuerzo por fijar términos distintos de una relación de ese tipo que se ha extendido por 200 años. Es una oferta, es una posibilidad de paz y reconciliación con los pueblos originarios. Y parte de eso, como lo muestra la experiencia en los casos en que esto se ha hecho con relativo éxito, es reconocer la posibilidad de que reconocer su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, para resolver sus problemas. Camila. Yo creo, a ver, primero lo que nosotros vamos a tener que votar este próximo 4 de septiembre no son aspiraciones. Es respecto a un texto que está escrito, que tiene 388 artículos permanentes y 50 transitorios. Nosotros podemos tener muchas intenciones, pero al final del día lo que tenemos que votar es eso. Y respecto de los sistemas de justicia, nada de esto está netamente claro y establecido. Porque efectivamente uno puede decir, oye,
bienvenido el reconocimiento constitucional, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, en fin, una serie de elementos, pero para que sea la situación mejor a la que tenemos hoy día y no peor. Yo creo en lo personal, y muchos creen, y muchos incluso propias personas de los pueblos indígenas, que esto hace, esta supremacía que se les entrega a un determinado grupo, en este caso pueblos indígenas, hace que la situación sea peor para generar, ¿cierto?, una amistad, un reconocimiento, un hermanamiento, por decirlo de alguna manera, con los pueblos indígenas respecto de cualquier chileno. Porque ¿qué va a generar esto cuando no tenemos nada claro? Fernando me dice, no, que se le va a corresponder al legislador, y si el legislador no quiere. Bueno, si el legislador deroga el delito de homicidio, ¿qué pasa? Oye, y si el legislador el día de mañana dice no, porque aquí la Constitución dice que tiene que, se interpreta, ¿cierto?, que la Constitución es la que, como carta magna, ¿cierto?, de nuestro sistema jurídico, dice expresamente que acá nosotros tiene que fallarse conforme a sus derechos y sus tradiciones. Porque otra cosa que yo quería incorporar al debate, acá, ¿quién es el organismo que va a ser el encargado de unificar el sistema indígena y el sistema nacional? La Corte Suprema. Pero la Corte Suprema, que va a tener que tener una sala especial indígena y que va a tener que fallar, y lo dice expresamente el borrador, de acuerdo a su derecho y a sus costumbres. O sea, el chileno común y corriente siempre queda en desventaja, porque eso está expresamente establecido así en el borrador. Entonces, si ustedes me dicen, si Fernando cree que eso va a generar un mayor clima, un mejor clima, de generar dejar de lado estas odiosidades que puedan existir, yo en lo personal creo que es todo lo contrario. Yo creo que este proyecto, este borrador específicamente, ¿cierto?, en este tema, lo que hace va a generar una cuestión que para ninguna democracia, para ningún país que tenga como su sistema político la democracia, que es fundamental, Fernando, es la igualdad ante la ley. Un poquito, nosotros estamos calladitos para que ustedes puedan debatir, pero más cortito cada uno para que tenga un poquito más de... A ver, la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena, lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica. Expertos en su cultura y el derecho propio en la forma que establezca la ley. ¿La Corte Suprema qué aplica? Súper claro. La Corte Suprema aplica el derecho chileno, evidentemente. Por supuesto, aplica el derecho chileno, que también hace referencia a este derecho indígena, y por eso necesita el apoyo de peritos, de expertos en ese derecho, para que informen a la Corte Suprema para que ella pueda decidir, de un modo parecido a cómo se informa de otras cuestiones de hecho para una decisión de la Corte Suprema. Esto de decir que es una sala especializada, bueno, es una sala especializada, pero hay una sala especializada en lo civil hoy día, hay una sala especializada en lo penal. Eso no quiere decir... Pero para todos los chilenos. Eso no quiere decir... No para grupos específicos. Todos los chilenos no, esto vamos no, a la sala civil. Una sala especializada, todos quienes tengan un conflicto... Para solo los indígenas. Todos los que tengan un conflicto en esta materia irán a esa sala. Las causas se dividen entre las salas de la Corte Suprema según su materia. Eso no tiene que ver la persona. Pero la materia este caso, es civil, penal. Va a ser distinta a lo que es actualmente, porque no es sobre tipos de delitos, especialidad, sino que va a ser sobre la decisión, va a ser sobre la etnia, sobre la raza. No, la decisión va a ser sobre las cosas que decide la Corte Suprema, su aplicación del derecho chileno. Y esa es una interpretación. No, pero ¿qué otra cosa va a hacer la Corte Suprema? Dice acá, pero la Corte Suprema... Pero ¿dónde dice que la Corte Suprema va a fallar conforme al derecho chileno? No, dice... En general. Dice que tiene que ser visto en una sala especial... En una sala especial, pero como hay... Porque la Corte Suprema está dividida en salas especiales. Esto está desde los 90. Está dividida en sala penal, sala laboral, sala constitucional, sala civil. Sí, pero es que esas son salas de materias. Esto también es una sala de materias. Entonces, ahora va a haber una sala de materia especial que tiene que ver con cuestiones indígenas. Compuesta por jueces de la Corte Suprema. Pero por cuestiones indígenas. ¿Ahí qué pasa? ¿Cuáles son las cuestiones indígenas? ¿Qué pasa cuando hay, nuevamente, un conflicto entre alguien que no se considera dentro de un pueblo originario, y el que sí se considera, porque es una cosa que uno declara, ¿no? Si es que se considera parte de un pueblo originario. Pero si lo dice el artículo 329. Un segundito, Fernando, Camila, vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos conversando entonces. Pues. Oye, y en virtud del tiempo, de inmediato, Fernando, usted tenía la palabra con respecto a esta sala. Sí.
La sala conocerá, la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones. Son impugnaciones, o sea, decisiones de la justicia, de los sistemas de justicia indígena que pueden ser impugnados ante la Corte Suprema. La sala especial no es un tribunal especial. La lógica de la sala especial es que va a haber miembros de la Corte Suprema que van a ir adquiriendo conocimiento de cómo se solucionan los problemas de la justicia indígena en relación con el derecho nacional. Entonces, es perfectamente sensato que haya una sala especializada, así como hay salas especializadas de jueces que se van especializando en los problemas de derecho penal, de derecho civil. No es un tribunal especial, no es que aplique un derecho especial, es que falla conforme a la ley, como la Corte Suprema tiene que hacerlo, conociendo de las impugnaciones. Es decir, la persona que reclama en contra de una decisión de la justicia indígena podrá llevar su caso ante la Corte Suprema y la Corte Suprema fallará aplicando el derecho chileno. Me pregunta, una persona que no es de un pueblo indígena estaría en cierta desventaja ante la justicia porque el derecho del Sistema Nacional de Justicia no considera las costumbres como si las consideran el derecho indígena. Eso es súper importante. Pero lo pregunto para hacer... Sí, porque la norma... El chileno, porque yo no sé cómo vamos el chileno versus el mapuche o versus el coya, ¿cierto? Que están dentro de los pueblos, ¿va a tener una situación de desventaja ante la justicia, además, sí o no? Por supuesto que sí. Yo me quiero hacer cargo de esto porque además la norma, al leerla completa, el artículo 309, dice claramente que esta sala de la Corte Suprema debe contar con expertos, asesorías técnicas y expertos en cultura y en el derecho indígena que del sistema específico de algunos de los sauces que son hasta hoy día para poder resolver ese conflicto. Y además yo quiero agregar otra cosa. El nuevo Consejo de Justicia, este nuevo Consejo, ¿cierto?, que reemplaza al Poder Judicial, va a tener 17 integrantes, de los cuales hay 2 escaños reservados para pueblos indígenas. Que el resto de los chilenos, distintos grupos de interés, no sé, las personas mayores, no tengo idea, las personas con alguna discapacidad, no van a tener representantes en este nuevo consejo, escaños reservados para ellos, pero sí lo van a tener los pueblos indígenas. Entonces, evidentemente, ahí ya te genera a ti un conflicto, una desventaja. ¿Por qué le tenemos que dar a ese determinado grupo de compatriotas, independientemente que sean de pueblos indígenas, son igual de chilenos que todos nosotros? ¿Por qué seguir dividiendo? ¿Por qué seguir con esa odiosidad? Pero más allá de aquí la ley pareja, hay un dicho muy antiguo que dice la ley pareja no es dura. Claro. A ver, no, yo no creo que haya ninguna desventaja. Y los mecanismos precisos tendrán que ser creados por la ley, como la ley crea los tribunales que existen. Ahora, esto de la consejería técnica es de pleno sentido común. Dice, la sala resolverá asistida por... O sea, ¿qué es lo que necesita esa sala? Información. La decisión le corresponderá a los jueces de la Corte Suprema. Y claro, uno podría decir, ¿por qué reconocer la existencia de los pueblos originarios? ¿Por qué reconocer su cultura? ¿Por qué reconocer que tienen algún espacio de autonomía? ¿Por qué? En fin, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una historia. ¿Y dónde nos ha llevado esa historia? ¿Cuál es la relación que hay hoy día entre el Estado chileno y los pueblos originarios? No es una buena idea buscar una relación distinta con ellos, de modo que ellos puedan también reconocer en el Estado su propio Estado, en la Constitución su Constitución. Pero Fernando, yo creo de modo tal que esta historia que hemos tenido, y es cosa de ver las noticias hoy día, y no va mejorando, cambie. Que los términos de la relación cambien. Eso es lo que está en la Constitución. Yo creo que esto es todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. Entregarle más derechos a un determinado grupo de chilenos no hace que la relación mejore, por el contrario. O sea, aquí todos somos iguales. Y la Constitución debió haber partido diciendo que todos somos iguales en dignidad, en derecho y no tener, pero que se genera la excepción inmediatamente cuando tú le generas una justicia especial para ellos. No es una diferencia en dignidad. Pero Fernando, a ver, es que tú estás diciendo que tenemos conflictos con ellos, que son históricos, en fin. Yo creo que esos conflictos, y te aseguro que ellos mismos, los pueblos indígenas, en su gran mayoría, no deben querer este tipo de privilegios, porque son privilegios. Camila Fernando, disculpe, le voy a hacer la pregunta más recurrente cada vez que uno media un debate del sistema jurídico judicial. Si hay una riña entre una persona de un pueblo originario y de una persona no originaria, fallece, mata uno al otro,
¿A qué justicia va eso? Eso es justicia nacional, indudablemente. Pero porque eso es lo que crees tú, Fernando. No, eso es lo que dice la Constitución. No lo dice. Bueno, tú está estás bien. diciendo que el legislador se tendrá que hacer cargo. Dentro en de ninguna parte dice los catálogos de delitos. Esta es la pregunta. Bueno, la Constitución no dice. De todos los paneles que me ha tocado, Julio, moderar, en el borrador no dice nada. La pregunta dice, está muy bien. Hay una riña, la persona indígena asesina, por poner un caso, a la persona no indígena. ¿Dónde va esto? ¿Quién? ¿De qué justicia es competencia? Es competencia. Para preguntarse por la responsabilidad penal de la persona que mató a esta otra. Por supuesto. ¿No? Para que sea condenada. Por supuesto. Bueno, ninguna persona podrá ser condenada por acciones o omisiones que al producirse no constituyan delitos según la legislación, no costumbre aquí, legislación vigente en aquel momento. Ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley. O sea, pero esa ley todavía no quiero está. hacer no, esa ley está en el Código Penal. Para ser claro, hay un tipo de delitos, para ser los delitos de homicidio, para entender lo que dice Julio, los delitos de homicidio. No solo los delitos de homicidio. Pero un ejemplo, los delitos de homicidio, ¿van a estar o no van a estar? Todos los delitos y las penas están contenidas en la ley. Eso está dicho, literalmente. Por favor, eso no es así. Porque en este borrador no dice específicamente que hayan determinados delitos, Fernando. Esto lo pudieron haber incorporado siendo algo tan grave. Tuvieron tiempo para dejar establecido el derecho al ocio y no iban a tener algún espacio en esta Constitución para contemplar un catálogo. ¿Qué significa que los delitos y las penas solo pueden ser creadas por ley? La Constitución es la ley máxima de un país. Una ley inferior, como un código o una ley en particular, no puede jamás contravenir a la Constitución. Y aquí la Constitución dice clarita, y yo por favor a la gente que lea el artículo 309 en su casa, que se tiene, por algo dice acá, que tiene que existir una sala especializada para ellos, que tiene que tener basado en sus costumbres y en el derecho indígena, porque quienes van a tener que unificar estas divergencias son la Corte Suprema a través de esta sala especializada. Nada dice que determinados delitos, crímenes o simples delitos tengan que regirse por la ley nacional, porque eso no lo dice. El día 4 de septiembre la gente vota por esto, Fernando. No vota por ese documento de renovación nacional, vota por esto. Por eso. Eso que es horrible y que divide. Pero por eso, efectivamente. Uno tendrá su gusto estético. Ya, pero solamente... Pero es que me gustaría... ¿Dice explícitamente o no? La pregunta efectivamente, ¿dice explícitamente o no que no lo dice? Ahí está, mire. No va a ser jurídico. Podríamos leerlo. ¿Competencia de la justicia indígena? A ver, no hay, como dice Camila, un catálogo de que determinados delitos puedan o no ser conocimiento de la justicia indígena. Hay una regla más categórica que esa. Hay una regla, y se podría proyectar el artículo 112, que dice que nadie puede ser sancionado por un delito que no esté descrito en la ley. Y la ley es la que dicta el Congreso. Y nadie puede recibir una pena distinta de la ley. Y eso no está sacado de mi cabeza. Esto está en el artículo 112. Y eso implica que entonces, pero para entenderlo, eso implica entonces que la pena que existe en el sistema nacional va a ser siempre la pena que existe en el sistema eso es lo que estoy diciendo. indígena. Y en el caso que ponía Julio César, de que hay una riña y una persona muere y se trata de determinar la responsabilidad penal por ese homicidio, esto va a estar regido por la ley que fija el delito de homicidio y que le pone las sanciones. Y no podrá haber una regla indígena que diga algo distinto, que ese homicidio no es delito. ¿Qué pasa si esa persona que mató a otro, que es de un pueblo indígena, dice, no, pues señores, esto es inconstitucional, a mí no me pueden aplicar esa ley, a mí no me pueden aplicar esa ley, yo quiero ir a mi sistema indígena en particular, más allá de que esta otra ley diga una cosa. Pero yo te escuché, Fernando, porque no es un monólogo, un debate. Por cierto. Entonces, yo quiero que se respete lo que dice la Constitución, si es que llegase a aprobarse este borrador, ¿cierto?, esta propuesta el día 4 de septiembre. Y por lo tanto esa ley es inconstitucional, porque acá dice que yo tengo derecho como integrante de X pueblo indígena a que se me falle de acuerdo a mi derecho y a mis costumbres. ¿Dónde dice eso? Pero sí, bueno, hemos leído el artículo 309. No, pero es que nos dice yo tengo derecho a que se falle en un caso penal de acuerdo a mis derechos y a mi costumbre. Eso no lo dice. Pero Fernando, si el problema de esta Constitución es que ustedes se encargaron de poner una serie de artículos que la verdad de las cosas en la práctica sirven bien poco y las cosas importantes como esta no fueron capaces de dejarla esclarecida específicamente. Es que tú eres profesor de Derecho Constitucional y sabes que es así, Fernando. Yo estoy segura que hasta a ti te hace ruido el tema del pluralismo. Yo estoy leyendo el artículo que especifica que no puede haber delitos
indígenas y no puede haber Esa es tu penas. interpretación. No, eso está... Porque cuando tú... ¿Pero qué quieres decir? A ver, lo puedes leer tú, el artículo 112. Si tú lo hubieses dejado establecido... Pero puedes leer en el este artículo texto, 112. Si lo hubiesen dejado establecido y no le entregan, ¿cierto?, este catálogo que debiera hacer el legislador... ¿Las constituciones tienen un catálogo de delitos adentro? Julio César, en este proyecto dejaron establecido hasta el derecho al ocio. Pero por eso ¿Cuál era el problema en este tema que es tan delicado, pero donde se catálogo, termina con la igualdad ante la ley, sí, dejar establecido que los crímenes y simples delitos nunca van a ser vistos por el sistema de justicia indígena? Estamos tratando de entender, estamos remando todos para el mismo lado, queremos un país mejor, estamos tratando de entender. No hay en las constituciones un catálogo de delitos, 100, 300, que no sé. Tu interpretación, mira, es que, diputada, es que al estar, ¿no es cierto?, como está escrito esto, donde se abre el sistema de las tradiciones del pueblo originario, las costumbres, ¿no es cierto?, queda abierto todo lo demás. Por cierto. Y Fernando lo que le dice a Camila es que está establecido ahí, en este artículo 112. Ahí está el... Claro. O sea, yo invitaría a la gente a leer el artículo 112. ¿Qué puede querer decir? ¿Qué podría querer decir? Que ninguna persona puede ser condenada por un delito que no está en la ley y que ninguna persona puede recibir una pena que no esté previamente especificada en la ley. Bueno, quiere decir, diría yo, que no puede haber... ¿O para los indígenas? ¿De qué ley? Bueno, eso dependerá de los legisladores. No, la pero ley, eso la gente no lo va a votar el 4 de septiembre. No, por supuesto. La ley... Lamentablemente, lo intentamos. Mira, hicimos un esfuerzo porque nosotros somos bien habladores, pero hoy día hicimos un esfuerzo nosotros por estar calladitos, que ustedes tuvieran protagonismo y todo lo demás, pero se nos fue el tiempo. Le agradecemos. Fue súper importante también. Le agradecemos a los dos, vamos y volvemos de inmediato. Gracias. Gracias a ustedes.